A veces, cuando miro hacia el cielo nocturno, no puedo evitar recordar la extraña y aterradora noche del 19 de septiembre de 1961. Mi nombre es Barney Hill, y lo que viví junto a mi esposa, Betty, durante aquel viaje de regreso a casa, cambiaría nuestras vidas para siempre. Habíamos estado de vacaciones en Canadá, disfrutando de un tiempo maravilloso juntos. Mientras conducíamos de vuelta a Portsmouth, New Hampshire, la noche era tranquila y la luna llenaba nuestro camino. La atmósfera se sentía cómoda y familiar. Yo estaba más que contento de estar con Betty, quien siempre traía un sentido de alegría a cada viaje. Todo comenzó mientras recorríamos la carretera. Era bastante tarde, conocida por ser una ruta de poca visibilidad. Mi mente estaba en paz, pero a medida que nos acercábamos a una zona boscosa, un resplandor brillante apareció en el cielo. Al principio pensé que podía ser un avión, pero al observar más de cerca, la luz era demasiado intensa, demasiado errática. «Barney, ¿ves eso?», me preguntó Betty, señalando hacia el cielo. Yo la seguía en su dirección y sentí que algo en mi interior se encogía. Era una luz grande y brillante, desplazándose de una manera que no respondía a las reglas de la aviación convencional. Decidí detener el coche. No podía continuar sin averiguar qué era. Tomé mis binoculares, un impulso inevitable, y salí del vehículo mientras Betty se quedó sentada, sus ojos llenos de incertidumbre. Al mirar a través de las lentes, lo que vi me dejó sin aliento. Era un gran objeto, de forma ovalada, reluciendo en el aire como si desafiara las leyes de la gravedad. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras empezaba a entender que no estábamos ante un avión. Las luces en la nave parpadeaban, iluminando el espacio a su alrededor, y podía distinguir brevemente formas moviéndose dentro. «Betty, tienes que mirar esto», Zrenia gritó, dándole mis binoculares. Cuanto más pensaba sobre lo que estaba viendo, más desesperante se volvía la situación. Lo que había visto fue más allá del entendimiento y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Me di cuenta de que esto no era simplemente un fenómeno natural o un sueño curioso. Había algo real y era aterrador. Cuando volvió al coche, le dije a Betty que teníamos que irnos, que algo no estaba bien. «¡Nos están mirando, Barney!», exclamó ella, girando su cabeza buscando la luz. En ese momento, supe que debía actuar. Arranqué el coche y, mientras aceleraba, sentí la presión de aquella luz mágica sobre mí. Mientras nos alejábamos, la luz comenzó a seguirnos, haciendo que el miedo se convirtiera en pánico. «Dios mío, está detrás de nosotros», murmuró Betty, y en su tono reconoció el terror que yo sentía. Lo último que quería era que mi esposa sintiera un miedo tanto incómodo como el mío. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todo se volvió negro. Recuerdo un zumbido profundo que resonaba en el aire, como un canto maldito. El tiempo desapareció, y todo se desvaneció como si los hilos de nuestra realidad se hubieran cortado. Cuando volví a ser consciente, estábamos muy al frente en el camino, sin saber cómo habíamos llegado allí. Nos miramos, perplejos y aturdidos. «¿Qué acaba de suceder, Barney?», preguntó Betty, su voz temblando entre la confusión y el miedo. Intenté calmarla, pero, honestamente, no tenía respuestas. La experiencia apenas comenzaba a aclimatarse en nuestra mente, pero el eco de la luz brillando en el cielo y el impacto de la oscuridad que nos envolvió se aferró a nosotros. Al llegar a casa, todo había cambiado. Dentro de nosotros, una inquietud latente se encendió, un recordatorio de que el mundo no era tan simple como pensábamos. Esa noche se convirtió en el principio de nuestras pesadillas, y lo que habíamos vivido se transformó en un laberinto de preguntas sin respuesta que atormentaría nuestra mente. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido.
A pesar de que intentamos regresar a la normalidad, las sombras de nuestra experiencia seguían acechándonos. Las noches se volvieron aterradoras y cada vez que cierro los ojos era como si volviera a estar allí, en ese lugar oscuro y desconocido. A lo largo de los días que siguieron, las pesadillas se intensificaron. Betty soñaba repetidamente con seres extraños, figuras delgadas con grandes cabezas y ojos oscuros que la observaban y tocaban su piel. Eran lo suficientemente vívidas como para dejarla exhausta al despertar. «Barney, siento que están en mi mente», me decía angustiada. No podía soportar la angustia que emanaba de ella, así que trataba de consolarla, aunque mi propia inquietud crecía con cada nuevo relato de sus sueños. Mis propias noches fueron una lucha constante. Recorría lo que había visto y sentido, la oscuridad envolviendo todo, el profundo zumbido que aún resonaba en mis oídos. Aunque trataba de convencerme de que todo había sido un sueño intranquilo, sabía que existía algo más, un sentimiento visceral que indicaba que había algo real detrás de esas visiones. Conforme avanzaban los días, se hacía cada vez más difícil mantener la fachada. No podía hablar con amigos o familiares sobre lo que había ocurrido. Temía ser mirado como un loco, un fantaseador, atrapado en sus propias invenciones. Pero mi corazón sabía que era real. «Debemos buscar ayuda, Barney», insistió Betty, su voz temblando entre el miedo y la determinación. No podía dejar que nuestra vida se convirtiera en un ciclo de terror infinito. Tenía razón. Necesitábamos respuestas. Así fue como finalmente decidimos ver al doctor. Benjamin Simon, un hipnoterapeuta que se especializaba en ayudar a las personas a recuperar recuerdos reprimidos. La idea de someterme a la hipnosis me asustaba. Siempre había confiado en la lógica y la razón, pero ante la pérdida de nuestra normalidad, acepté la necesidad de explorar lo desconocido. Cuando finalmente decidimos consultar al doctor Benjamin Simon, todo era una mezcla de esperanza y miedo. Sabíamos que necesitábamos respuestas a las sombras que parecían habitar nuestras mentes desde aquella noche fatídica. Aún atormentados por los recuerdos fragmentados de nuestra abducción, el temor de enfrentar lo desconocido era abrumador, pero la necesidad de comprender lo que había sucedido nos empujaba hacia adelante. La sala del doctor. Simon era acogedora y tranquila, un contraste con el tumulto emocional que llevábamos dentro. Con una iluminación suave y un ambiente diseñado para relajarse, había un aire de expectativa. Nos sentamos juntos, sosteniéndonos de las manos, mientras el doctor Simon nos explicaba el procedimiento de la hipnosis. Su voz era calmada y reconfortante, lo cual nos ayudó a sentirnos un poco más seguros. «Vamos a trabajar juntos para recordar lo que han vivido. No se preocupen por lo que se pueda revelar. Simplemente dejen que los recuerdos fluyan», nos dijo, y esas palabras resonaron en mi mente mientras comenzaba a cerrar los ojos. Con la hipnosis, el mundo exterior comenzó a desvanecerse. La voz del doctor Simon se convirtió en un suave murmullo y me sentí ligero, como si flotara en un mar de calma. Poco a poco, los destellos de memoria comenzaron a emerger. La luz brillante que había visto aquella noche, el zumbido que sentí en mis oídos, se transformó en imágenes vivas. «Estaba en la nave», empecé a relatar en un estado de trance, la voz a punto de quebrarse. Instantáneamente, me vi una vez más acostado en aquella mesa fría y metálica, rodeada de figuras inhumanas. Las luces eran tan intensas que me resultaba difícil ver con claridad. En la penumbra podía distinguir las formas alargadas, los rostros al borde del surrealismo. Los ojos, esos ojos negros, grandes y sin pupilas, que me miraban con una curiosidad que me aterraba. Me sentía atrapado, como si no pudiera escapar de su mirada. Continuó, la ansiedad regresando a mi pecho. No podía moverme, no podía hablar, solo podía observar cómo se movían alrededor de mí,
comunicándose de una manera que no podía comprender. La impotencia me abrumó y sentí que todo mi ser se paralizaba ante su presencia. Luego, me vi de nuevo en aquel entorno blanco y antiséptico. Recordé cómo uno de ellos se acercó a mí, extendiendo una mano que parecía casi etérea. La frialdad de su toque me recorrió como si estuviera tocando mi alma. Era una sensación extraña, casi como un leve chisporroteo, pero al mismo tiempo era aterrador, contó, mientras las imágenes eran cada vez más vívidas. Y luego, todo se tornó oscuro nuevamente. Seguí, sintiendo que ese vacío me engullía una vez más. El Dr. Simon me incitó a avanzar, a profundizar en mi memoria. En esos momentos me sentí completamente vulnerable, como si cada detalle que recordaba abría una puerta hacia lo desconocido. A su lado, Betty también comenzó a hablar. Yo estaba en una habitación diferente, dijo, su voz temblorosa. Recuerdo que me llevaron a un espacio iluminado por luces blancas brillantes. Había una mesa en el centro y sabía que tenía que acostarme en ella. Sentí miedo, pero también una extraña calma. Se permitió una pausa para procesar lo que había dicho. Eran curiosos, pero más que eso, sabía que no éramos un peligro para ellos. Las tensiones se entrelazaban entre nosotros. En cada sesión, Betty y yo compartíamos las visiones con una sincronía inquietante. Durante mucho tiempo, habíamos vivido en una nube de miedo y confusión. Y ahora, bajo la hipnosis, se convertía en un torrente de recuerdos que parecía revivir cada pequeño detalle. «Me hicieron exámenes», exclamó Betty, sus ojos abiertos ampliamente en el trance. Recuerdo cómo verificaban mi cuerpo con instrumentos extraños, casi como si estuvieran catalogando algo que no comprendían. A veces, incluso puedo escuchar sus pensamientos como un eco dentro de mi cabeza. No había un lenguaje, solo una conexión. A medida que las sesiones avanzaban, comenzó a quedar claro que había una conexión más profunda entre Betty y yo. Una sinfonía de recuerdos que rotaban alrededor de la misma experiencia aterradora. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y frialdad. Seguí relatando, sintiendo que la escenografía de aquel encuentro se dibujaba frente a mí. Ellos eran conscientes de que estábamos asustados, pero eso no parecía afectarles. Era como si hubieran estado aquí antes. Como parte de mi incertidumbre, también abrí la puerta a otras memorias inquietantes. Algunas veces, recuerdo estar viendo esos seres moviéndose con increíble velocidad. Parecían casi empañados, como si pudieran distorsionar la luz a su alrededor. Y lo más aterrador era sentir que estaban dentro de mi mente, sabían mis pensamientos y temores más profundos. A medida que compartía, un sudor frío comenzaba a brotar en mi frente. Reencontraba un eco de aquel terror que una vez nos había mantenido cautivos. Una memoria particularmente vívida comenzó a surgir, de modo que instó a profundizar en ella. Las manos de los extraterrestres. Las recordaba alzándose hacia mí, con una suavidad inquietante. Las sentí cerca, succionando mi energía. No eran manos como las nuestras. Tenían una textura totalmente distinta, fría y casi gelatinosa. Y aquella luz era tan intensa que me dejaba aturdido, incapaz de resistirme. El Dr. Simon promovía un ambiente de calma, escuchando cada palabra que decíamos y validando nuestra angustia. «Es normal sentirse así», nos decía, reforzando que estábamos en un espacio seguro. A pesar de su apoyo, cada palabra que pronunciaba me sumía más en la abrumadora oscuridad de aquellos momentos traumáticos. Durante otra sesión, la atmósfera era densa y el silencio abrumador. Mientras evoca un acontecimiento específico, el recuerdo de una figura en particular resurge con fuerza. Recuerdo al líder, el que parecía estar al mando entre ellos. Era más alto que los demás, y su presencia era casi hipnótica, narré, mientras me dejaba llevar por las memorias.
Betty ascendió en su hipnosis, conectando la experiencia. Era como si tuviese una conexión telepática. Sentí que no solo observaba mi cuerpo, sino también mis pensamientos. Me decía que no tenía miedo, pero yo sentía la angustia en cada fibra de mi ser. Ambos tomamos un profundo aliento. A medida que la realidad de lo que habíamos vivido se asentaba sobre nosotros y juntos celebrábamos la unificación de nuestros recuerdos. No éramos los únicos en ese laboratorio, continuó, sintiendo la adrenalina recorrerme. Había más personas. Al igual que nosotros, estábamos allí, atrapados en el horror de lo desconocido. Cada sesión con el doctor, Simon me dejaba con un torbellino de emociones, combinando el miedo con la desesperación y la necesidad de ser escuchados. Las memorias reveladas se transforman en una avalancha de dolor y revelación, sacudiendo las bases de nuestra realidad. Los recuerdos de la nave eran llamados con una intensidad que no se apaciguaba. Cada vez que regresaba a esa habitación, el zumbido volvía a resonar en mi mente. La luz brillante y la constante sensación de tener los ojos puestos sobre mí me hacían recordar la vulnerabilidad total en la que habíamos estado atrapados. A medida que las sesiones continuaban, la atención del doctor, Simon, se centraba en desentrañar la red de conexiones que se formaban entre nuestros recuerdos. La carga emocional que llevábamos, la confusión persistente y la angustia compartida nos empezaron a unir de manera inquebrantable. No éramos solo un par de víctimas de un fenómeno inexplicable. Ahora estábamos convirtiéndonos en las voces de algo mucho más grande. Fue durante esas sesiones que percibí por primera vez la magnitud de nuestra experiencia. Lo que había comenzado como una aventura ordinaria se había transformado en una lucha contra lo inexplicable. Una batalla por la verdad en un mundo que aún se resistía a aceptarla. Las sombras que acechaban nuestras vidas eran más que simples ecos de una experiencia. Eran el legado de nuestra búsqueda para comprender lo que nos había ocurrido y compartirlo con el mundo. Al regresar a casa después de cada sesión, no eran solo sombras las que nos seguían. Eran preguntas que clamaban por respuestas, la necesidad de compartir nuestra historia. Nos sentimos mejor, pero también inquietos. A la vez que nuestras experiencias comenzaban a ser discutidas, también se multiplicaban las dudas. Teníamos el deseo de hacer nuestra historia pública, de liberar el peso de esos aterradores recuerdos, pero sabíamos que eso también nos expondría a la incredulidad y al juicio de quienes nos rodeaban. Fue un equilibrio delicado. Por un lado, la profunda necesidad de contar la verdad que había atormentado nuestras vidas. Por otro, el temor a ser tratados como locos en la vorágine del escepticismo. En cada sesión de hipnosis, la angustia de haber estado a merced de seres que desafiaban toda lógica comenzaba a transformarse en determinación. Cada palabra que compartíamos era un paso hacia la libertad, hacia la búsqueda de respuestas que sabíamos que no podríamos encontrar por nuestra cuenta. Con el tiempo, nuestras sesiones comenzaron a figurar en conversaciones más amplias sobre el fenómeno de los ovnis. Los medios comenzaron a interesarse, y Betty y yo nos dimos cuenta de que convertirse en el centro de atención podría no ser del todo malo. Con cada nuevo artículo, cada nueva charla, la historia de lo que habíamos vivido tomaba forma, capturando la imaginación de la gente. Esto es más que una historia personal, es parte de algo mucho más grande, dije un día en una de nuestras conversaciones post-sesión. Hablar sobre esto podría alentar a otros a dejar atrás sus miedos. Hay personas allá afuera que podrían estar sintiéndose solos, pensando que están locos. Quizás podamos ayudarlos. Betty me miró, y por un momento vi en sus ojos la misma chispa de determinación que me había atraído hacia ella desde el principio. «Tienes razón», respondió. «No hemos pasado por esto solo para quedarnos callados. Es hora de que el mundo sepa lo que sucedió esa noche».
decidimos documentar todo lo que habíamos vivido, no solo para nosotros, sino para aquellos que vendrían después. Apuntamos cada detalle, desde nuestras conversaciones hasta las crisis de ansiedad que experimentábamos por la noche. La angustia y el miedo comenzaron a transformarse en una poderosa narrativa sobre la humanización de quienes enfrentan lo desconocido. Con cada sesión, descubrimos más sobre lo que ocurrió realmente. No solo éramos víctimas de un suceso inexplicable, estábamos abriendo el camino para que nuestra experiencia resonara en todo un movimiento que todavía se estaba formando. La hipnosis estaba actuando como una llave, desbloqueando no solo nuestros recuerdos, sino también la capacidad de otros para encontrar seguridad en su propia historia. Lo que hemos vivido podría cambiar la percepción de lo que realmente significa ser abducido, solía decir Betty en las reuniones. Tal vez al contar nuestra verdad, inspiramos a otros a hacer lo mismo, y así nuestros relatos se unan en una sola voz, cada vez que abandonábamos la consulta del doctor. Simon, sentíamos que un nuevo capítulo se escribía. Lo que inicialmente había sido un encuentro aterrador en una noche oscura, se transformaba en una lucha por visibilizar un tema que muchos consideraban tabú. La hipnosis nos había otorgado más que solo recuerdos, nos dio un propósito. La experiencia también comenzó a vincularse con nuestra vida diaria. A menudo nos encontrábamos grabando fragmentos de esa noche mientras caminábamos bajo las estrellas. Las conversaciones se volvieron profundas mientras compartíamos nuestros pensamientos. Cada día un nuevo descubrimiento. ¿Qué quieren de nosotros? Erguíamos las preguntas al cielo, como si las constelaciones pudieran proporcionarnos una respuesta. Era extraño. A pesar del miedo que habíamos enfrentado, ahora había una sensación de liberación. Habíamos comenzado a recuperar las riendas de nuestras vidas. La búsqueda de la verdad se convirtió en un objetivo común, nada menos que un llamado a entender el vasto misterio que se extendía frente a nosotros. La experiencia de la hipnosis no solo iluminó nuestras historias personales, sino que también sembró la semilla de un cambio más amplio. Así fue como comenzamos nuestra travesía hacia la revelación, un paso hacia lo desconocido que resonaría, no solo en nuestras vidas, sino en las de aquellos que se atrevan a mirar hacia las estrellas y preguntarse, ¿qué hay realmente allá afuera? A medida que pasaban los años, la historia de Betty y Barney Hill se consolidó no solo como un relato de abducción, sino como un pilar esencial en la conversación sobre el fenómeno ovni. Después de la muerte de Barney en 1969, Betty se convirtió en la voz que continuó luchando por dar a conocer su experiencia y la valentía de otros que habían enfrentado situaciones similares. Betty entendió que su relación debía ser compartida. En 1970 publicó su libro Capturados, donde reveló no solo los acontecimientos de aquella noche aterradora, sino también su lucha por ser creída en un mundo que aún desconfiaba de cuentos e experiencias. Su libro atrae la atención de entusiastas de la ufología y escépticos por igual, convirtiéndola en una figura prominente en el campo. El legado de los Hill persiste en el diálogo actual sobre vida extraterrestre, recordándonos que la curiosidad humana por lo desconocido es eterna. Su historia es un recordatorio de que, aunque la vida puede estar llena de incertidumbres y miedos, siempre hay espacio para la búsqueda de la verdad y la esperanza de que tal vez, en el vasto universo, no estamos solos.